Bienvenidos al Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla. Somos un área protegida que se inició desde hace aproximadamente 90 años. El jardín pues inició como una estación experimental y fue fundada por una compañía bananera en aquellos entonces denominada la United Fruit Company. Esta compañía contrató a un horticultor de origen norteamericano llamado Wilson Popenoe, que fue quien fundó el área protegida inicialmente como una estación experimental, para experimentar con varios cultivos, principalmente el banano y la palma africana en aquel entonces. Pero también el doctor Wilson Popenoe tuvo una visión muy amplia y él quiso que en este valle de Lancetilla existieran muchas especies de importancia económica. Fue así como desde 1925 hasta 1947 introdujo al Jardín Botánico Lancetilla muchas especies de importancia económica, muchas especies de mucha utilidad que hoy en día hacen del Jardín Botánico Lancetilla un área protegida como la segunda más importante a nivel latinoamericano. Es que actualmente es un área protegida que mediante decreto 48 de 1990 se fundó como un área protegida perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, lo cual nos dice que es un área protegida que es manejada y coordina acciones con el Instituto de Conservación Forestal, pero también es administrada por la Universidad Nacional de Ciencias Forestales actualmente. Anteriormente tenía por nombre la Escuela Nacional de Ciencias Forestales. Es el ente quien mediante decreto administra esta área protegida. Pues les voy a contar que allá por 1925 en la zona había mucho de la planta que tenemos aquí y se llama palma lancetilla. De allí fue donde decidieron ponerle el nombre de Jardín Botánico, en aquel entonces Estación Experimental Lancetilla, a este sitio, porque esta planta era muy abundante en la zona y es una especie nativa. Se llama palma lancetilla porque tanto su tallo como sus hojas, su fruto, que lo tiene ya su floración, está cubierta de unas espinas muy finas y que son como planas, en forma de lanza. Entonces de ahí proviene su diminutivo lancetilla. Y para continuarles hablando del Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla, pues estamos en uno de los atractivos más conocidos de él, que es el túnel de bambú. Cuando usted mira una imagen de un túnel de bambú en cualquier medio de comunicación, en televisión, pues lo asemeja con lancetilla. Y el túnel de bambú pues está compuesto por una especie de bambú, una de las tantas especies que se introdujeron desde 1925, y este es el bambú, como se llama comúnmente, el bambú espinoso. También tenemos otras 15 especies de bambú y todos ellos a nivel nacional pues poco o nada conocemos de la utilidad de él, y esta es una especie muy útil para la construcción. De hecho, nosotros la consideramos una especie maderable, que es útil para construir casas, para construir muebles, para construir camas. Lo hemos utilizado mucho en Lancetilla con ese fin. Tenemos aquí una especie que fue introducida desde 1974, por lo cual podríamos decir que es una especie que está arribando casi a sus 45 años. Y un dato curioso del bambú, de todas las especies de bambú, es que se dice que a los 50 años de existir, el bambú florece y muere. Entonces, si observan al fondo, miran que el túnel de bambú es una especie que actualmente pues la vemos que está como menos densa, lo que nos indica que es una especie que poco a poco y lentamente va muriendo, pero poco a poco vemos que está, y es un atractivo que resalta la belleza del Jardín Botánico Lancetilla. También otro atractivo que podríamos mencionar son sus fuentes de agua, donde tenemos un río que fluye y tiene en su paso aproximadamente unas 3 pozas en donde muchos turistas nacionales e internacionales visitan Lancetilla para bañar en sus agradables, cristalinas y muy refrescantes pozas.
versus lo que tenemos alrededores, que estos claros nos indica que no hay bosque, que ya son viviendas, que ya son trabajaderos, como le decimos, que ya es para agricultura, en algunos casos también en esto se ha logrado realizar agroforestería, que ya significa cultivos de frutales, con cultivos de maderables, con cultivos agrícolas de corta duración, pero que al menos han permitido que algunas coberturas vegetales todavía estén en esta área, versus lo que tenemos en nuestra área protegida, que se nota a simple vista. Lo podemos observar, el nivel de cobertura que tenemos versus los alrededores. Y estamos actualmente en el inicio del sendero, el cual le hemos puesto por nombre el Sendero Las Piedras. El sendero, como dicen nuestros guías, es el lugar por el que nuestros visitantes nacionales y extranjeros, estudiantes, sea con uno o con otro motivo de visita al jardín, pues hacen un recorrido por 4 continentes en un transcurso de 1 hora, porque conocen muchas especies que fueron traídas de Asia, conocen muchas especies que fueron traídas de África, muchas especies que fueron traídas de todos América, entre Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. Tenemos muchas especies de importancia, muchas especies de relevancia, que poco a poco y en diferentes estaciones se dan a conocer a todas las personas que visitan esta área protegida. El sendero tiene aproximadamente 2000 metros. Tiene muchas características particulares que hace que el visitante quiera ir a uno o a otro lugar. Pues para que conozcan, este es el fruto del cedro. Tiene, al igual que la caoba, pertenecen a una familia que se llama las meliáceas. Y pues es un fruto que abre y tiene sus semillas ubicadas de forma dispuesta adentro, y vamos a sacar una, y esta es la semilla. Tiene una pequeña ala que hace que cuando abra el fruto, la semilla vuela. Entonces esta es una especie que fácilmente se puede establecer en otros sitios por la forma del ala que tiene la semilla. El fruto contiene aproximadamente unas 50 semillas, cada frutito de estos, porque tiene alrededor de 5, nosotros le llamamos valvas, a cada una de estas separaciones, y cada una de estas separaciones tiene aproximadamente unas 10 semillas. Entonces, si multiplicamos 10 por 5, tiene aproximadamente 50 semillas cada frutito de estos. Tenemos en el jardín, el cedro es una especie nativa, es una especie nuestra, pero también tenemos 2 tipos de cedros. Tenemos el cedro hondureño, que es el cedro odorata. Como les expliqué, pues las especies tienen nombres científicos en latín, y usualmente el nombre científico hace alusión a algo. El cedro, su nombre científico es Cedrela odorata, y odorata proviene de olor, que el cedro es una especie que tiene un olor muy fuerte, es relativo, porque los olores pueden ser agradables o pueden ser desagradables. En cada placa de cada especie, pues nosotros tenemos una información que relata la utilidad de la especie. Empezamos por el color, que nos indica que el color verde es una especie maderable. También tenemos el nombre científico de la especie, el nombre común, la familia, si recuerdan les relaté que pertenece a la familia de las meliáceas, y tienen un código. El código indica el año, el mes y el número de planta que se colocó en ese año en la colección botánica del jardín. Es así como podríamos decir que el cedro mexicano se plantó en abril de 1950 y fue la planta número 13. En la colección tenemos el guayacán, que es una especie nativa de Honduras, y es una especie que hasta el 2012 se realizó un estudio que muy pocos individuos están quedando. ¿Y qué es lo trascendental del guayacán? Que es una de las especies
de más alto peso a nivel mundial. Es una de las especies de más lento crecimiento a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos una sección de madera de guayacán versus una sección de madera de pino, por decir algo que es más común. Y si usted lo pone en su mano y hace el peso, el guayacán pesa 14 veces más que el pino. Es una de las maderas más pesadas del mundo y es una de las maderas que está en peligro de extinción porque, al igual que la quina, es una especie medicinal. Es una especie que nuestros ancestros, nuestros antepasados utilizaban su componente activo que se llama guayacol para contrarrestar muchas enfermedades. Y como les mencionaba, también en el Jardín Botánico Lancetilla tenemos muchas especies que son muy singulares, que tienen particularidades que podría decir que son únicas. Por ejemplo, tenemos una especie aquí que fue traída de Asia y que tiene una característica muy particular, aunque no ha sido una especie que no ha sido muy explotada, porque he leído yo en la literatura que a nivel de Latinoamérica ha sido introducida únicamente en 2 sitios. Uno que es en el Jardín Botánico de Fairchild en Miami, en Estados Unidos, y otro dice Honduras, Jardín Botánico Lancetilla. Entonces podemos decir con orgullo que en el Jardín Botánico Lancetilla existe la fruta desodorante. ¿Y por qué fruta desodorante? Porque usted cuando tiene el fruto, que como decimos las fragancias, los olores son relativos, para mí este es un olor como a leche condensada, como entre banano y mango. Es un olor muy agradable, pero la particularidad de él radica en que si usted consume más de 10 frutos, el componente activo que él tiene, usted empieza a expirarlo. Y entonces se asume que le sirve como un desodorante a su cuerpo y puede sustituirlo por el desodorante. No estamos diciendo que sea cierta la teoría en un 100%, ni estamos provocando en todas las personas que consuman fruta desodorante, pero de hecho en Asia es una especie que lo utilizan mucho para la perfumería. Los perfumes más exquisitos los hacen de fruta desodorante, que es un nombre común que se le ha dado, pero su verdadero nombre común es buraol. De allí proviene que también su nombre científico, aunque es un poco enredado, su nombre científico es Stelecocarpus buraol, y para nosotros es uno de nuestros frutos estrella, que aunque no ha sido muy difundido, no ha sido muy dado a conocer a nivel nacional y a nivel internacional, para mí es un fruto que tiene muchas características y mucho potencial para ser parte de la medicina, de la cosmética, parte de un fruto que se puede comer así como fresco y tiene mucho potencial para nosotros. Mencionarles que también algo importante que tenemos en Lancetilla es que para que nuestros visitantes conozcan, identificamos también cada una de las especies que se consideran los árboles nacionales de cada país. Por ejemplo, tenemos el árbol nacional del Salvador, que es un árbol maderable. Y por ejemplo aquí tenemos una plantación de aproximadamente 15 años y que son de especies no tradicionales y que forman parte de las especies que son de mucha importancia para la conservación de Lancetilla. También a nuestra izquierda tenemos una especie muy útil como es la pimienta. ¿Han escuchado hablar de la pimienta? La pimienta pues es una especie medicinal que le sirve para preparar tés muy ricos, que al olerla le da a usted como un sinónimo de calma, de relajación, y es una especie que para mí ha sido muy difundida, la tienen muchas familias, muchas madres de familia en el patio de la casa y es muy conocida. Ya hablamos de una placa verde, de una especie roja, y aquí tenemos una amarilla. ¿Qué les indica el color amarillo? Son plantas ornamentales
La mayoría de nuestras plantas que son bonitas, que son atractivas, que sirven para decorar una casa, pues tienen ese tipo de color en la placa que indica que son ornamentales. Esta pues es una palma muy bonita, se llama renda. Aquí estamos en el orquidiario del Jardín Botánico Lancetilla. Actualmente tenemos 84 especies diferentes de orquídeas, más que todo propias de la región, ¿verdad? Algunas 4 o 5 que son exóticas. Pero en este lugar también tenemos lo que es la colección de plantas insectívoras, que son muy llamativas al público en general. Y en este momento yo les voy a mostrar algunas, que ellas tienen su trampa, ¿verdad? Y su forma de peculiar cada una de ellas de atrapar insectos. Esta es una drosera, ella lo que tiene son una especie de látex donde insectos muy pequeños se quedan atrapados aquí únicamente al pararse. Estas son las dionea o la Venus atrapamosca, ¿verdad? Que ella tiene unos vellos sensitivos dentro y cuando siente una posible presa, ella inmediatamente cierra lo que es su trampa y es así como puede alimentarse, ¿verdad? Esa trampa permanece cerrada una semana, luego abre y puede alimentarse en 2 ocasiones más. Y también tenemos las nefentes, que son unas plantas muy hermosas, ¿verdad? Donde podemos observar este jarro, que este jarro emana un líquido. Ese líquido tiene 2 funciones, uno para atraer los insectos y que ellos entren dentro, ¿verdad?, de este jarrito. Y el otro es que ese líquido le sirve como un jugo gástrico y es así como puede obtener los nutrientes de los insectos al momento de desintegrarlos. Los nutrientes pasan por todo este conducto hasta llegar a la planta. Estas plantas deben de estar siempre así, muy húmedas, dada de que ellos vienen de una zona pantanosa donde necesitan mucha humedad para poder sobrevivir.